damos inicio en esta hora a esta transmisión, dándole gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel. Y nos disponemos, mis amados, con todo el corazón, dándole gracias a Dios. Y quiero por favor pedirles que abran sus Biblias ahí donde ustedes se encuentran. Vamos a seguir con nuestro estudio que hemos venido trabajando desde ya hace algunas semanas, el estudio del libro de Génesis. ¿Por qué comenzamos estudiando el libro de Génesis? Porque nosotros creemos que en Génesis está el principio, está la base de toda la humanidad, de todo lo que ha pasado. Por esa razón, mis amados, queremos ir desde el principio. El principio dice que estaba la tierra desordenada y que estaba vacía. Había un caos completo. Pero vino la presencia de Dios, vino el Espíritu Santo y comenzó a organizar, comenzó a obrar. Es exactamente lo que el Espíritu Santo de Dios hace con nuestras vidas. Antes sin Cristo estábamos desordenados, estábamos vacíos, estábamos sin ninguna esperanza. Pero el Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar, el Espíritu Santo de Dios comenzó a ministrar, el Espíritu de Dios comenzó a organizar nuestras vidas. Y si bien es cierto, nos falta todavía mucho, pero creemos que cada vez que escuchamos su palabra, creemos que cada vez que nosotros estamos con Dios, Dios habla en nuestra vida, Dios toca nuestro corazón. Hemos comenzado una serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Viviendo por la Palabra es una serie que nos ayuda mucho para comenzar a caminar, para comenzar a vivir conforme a como Dios dice. Durante mucho tiempo nosotros caminamos conforme a como decía la gente, conforme a como veíamos, pero un día tomamos la decisión y dijimos, vamos a comenzar a caminar, vamos a comenzar a vivir conforme a la palabra. Si tal vez tú hoy nos escuchas por primera vez, yo quiero darte ese consejo. Es mucho mejor cuando nosotros caminamos tomados de la mano de Dios que cuando caminamos apartados de Él. De hecho, la Biblia tiene un pasaje que dice que apartados de Él nada podemos hacer. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Bajo Pacto Eterno. Quiero que tengamos en cuenta esto, mis amados, que nosotros no estamos por casualidad, que nosotros no somos un accidente, que Dios nos ha llamado y que nosotros estamos bajo un pacto eterno. Y por esa razón vamos a estudiar el capítulo 17 del libro de Génesis, de acuerdo a la serie que hemos venido trabajando. Y hoy comenzaremos este estudio que yo sé que muchos consideran que el capítulo 17 del libro de Génesis tal vez es uno de los más importantes dentro del libro de Génesis, pero no solamente el libro de Génesis, sino en toda la Biblia. Porque aquí hay principios, aquí hay mandatos que Dios establece, que Dios habla. En este capítulo 17 que vamos a estudiar en esta mañana, es el capítulo donde encontramos que Dios hizo un pacto con Abraham y le confirmó una promesa que él había dado. Una promesa de tener un hijo. Y por eso es tan importante, mis amados, por eso en esta mañana, en esta hora que nos reunimos, vamos a estudiar para extractar algunos principios que seguramente nos van a ayudar en nuestra vida. Ahora, Dios le revela también en este capítulo a Abraham que Ismael, el hijo que ha tenido con Agar, no es el hijo prometido, no es el hijo de la promesa. Por lo tanto, las bendiciones que él ha establecido, que Dios ha establecido, no se cumplirán en Ismael porque no es el hijo que Dios le había prometido. Porque es un hijo que ha nacido en la carne, un hijo que ha nacido en sus fuerzas, un hijo que ha nacido fruto de la duda, del no saber esperar, de la impaciencia, pero que no es el hijo de la promesa, que no es a la manera de los hombres, sino que es a la manera de Dios. Luego vamos a encontrar también en este capítulo 17 un asunto muy importante, y es que Dios le está dando una bendición a la simiente, pero no solamente una bendición para su simiente, sino también para su tierra. En este libro encontramos un principio bien importante, este capítulo 17, y es que Dios se le revela una vez más a este hombre de Dios, a Abraham. Se le revela, pero bajo otra faceta. Ahora se le revela como el Dios Todopoderoso, el Dios El Shaddai, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y yo quiero decirles, mis amados, en esta mañana, que Dios te ha traído a ti, también para revelarse a tu vida, también para revelarse a mi vida, mostrándonos en esta mañana que Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Diga conmigo, creemos en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen eso? Ahí donde tú estás, tú puedes levantar tu manito y decir, yo creo que Él es el Dios Todopoderoso. Yo creo eso, mis amados. Que por más que vengan situaciones difíciles, que por más que tú quizás estés atravesando hoy por alguna dificultad, yo quiero decirte en esta mañana que si nosotros creemos en Dios, Él es el Dios Todopoderoso. Y cuando habla de Todopoderoso es que tiene todo el poder, es decir, que Él lo puede hacer todo. Quizás en esta mañana tú dices, hay una situación que yo no sé cómo controlar. Hay un momento en mi vida que no sé qué hacer. Pero quiero decirles, ese Dios que se le reveló a Abraham, es el Dios que está hablando con nosotros en esta hora para decirnos, yo soy el Dios que tiene el control de todas las cosas. Descansemos en Él, mis amados.
En este pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando, encontramos también algo interesante, y es que aquí le cambia el nombre de Abraham, se lo cambia por el nombre de Abraham. Abraham, que quiere decir padre enaltecido, es un buen hombre, ha sido un hombre responsable. Pero ahora Dios le cambia y Dios le da una nueva faceta. Ahora Dios lo coloca en un nuevo escenario y le dice: Abraham, a partir de ese momento yo te cambio el nombre. Ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. Ahora ya no serás el padre enaltecido, sino que serás el padre de muchedumbres. Encontraremos cosas bien interesantes, mis amados, para que estemos atentos. Si tienes tu libreta para que tomes nota, seguramente que Dios va a hablar a tu vida en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Génesis, capítulo 17, a partir del verso 1. Dice la Escritura: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Noten, mis amados, que lo primero que encontramos aquí, lo primero que nosotros podemos observar es que Abraham tenía 86 años de edad cuando nació Ismael. Faltaban 14 años más para que naciese el hijo de la promesa, para que naciese Isaac. Y cuando uno mira estos versículos, cuando uno mira qué está pasando aquí en escena, qué está sucediendo, uno de estos versículos nos enseñan algo bien importante. Y es que Dios le está afirmando a Abraham. Abraham a esta altura ya tenía 99 años, dice la Escritura. Cuando Dios se le aparece, cuando Dios se le revela. Era la quinta vez que Dios le hablaba. Pero aquí le da un nuevo nombre. Aquí le dice a Abraham: yo quiero que tú me conozcas de otra manera. Yo quiero que tú me conozcas como el Dios Todopoderoso. En este capítulo 17 del libro de Génesis, vamos a encontrar por lo menos 13 veces la palabra pacto. En estos 20 versículos de este pasaje del capítulo 17, por lo menos 13 veces se repite la palabra pacto. Y tiene que haber algo importante, mis amados. De ahí hemos sacado el título de hoy, que estamos bajo pacto eterno. Diga conmigo: bajo pacto eterno. Cuando Dios repite algo, seguramente es porque Él quiere enfatizar que eso que Él quiere recalcar es importante para nuestra vida. En esta aparición de Dios a Abraham, en ella no solamente, escúcheme, le hace un pacto con él, hace un pacto, sino aquí hay algo que es bien interesante, que no es ellos haciendo un acuerdo entre los dos, sino que es Dios el que hace un pacto. Aquí no se trata de un pacto entre el hombre y Dios, a ver, cada uno vamos a hacer esto y nos vamos a poner de acuerdo. No, yo quiero que por favor tengamos en cuenta esto porque es muy trascendental para nuestra vida espiritual. En este momento, escúcheme por favor, Dios le está mostrando que es un pacto unilateral. Diga conmigo: unilateral. Es decir, que es Dios el que está haciendo el pacto. Es Dios el encargado de hacer lo que corresponde hacer. Y lo único que requiere de Abraham, escúchenme, porque eso aplica también para nosotros. Lo único que requiere de Abraham es que Abraham tenga fe. Lo único que el Señor está esperando de Abraham es su fe. Abraham, yo me voy a encargar de todo. Lo único que quiero es que tú creas en mí. Y por eso noten que en este pasaje dice algo interesante. Anda delante de mí y sé que perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Lo único, le está diciendo Dios a Abraham, y seguramente que Dios comienza a hablar a tu vida en esta hora. Lo único que yo quiero, para este caso Abraham, es que tú seas íntegro. Que tú te mantengas firme. Que tú te mantengas consagrado. Que me creas completamente, que me creas sin reservas. Mis amados, eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dios tiene cosas grandes y tremendas que va a hacer para tu vida, para tu familia. ¿Cuánto lo pueden creer? Y lo único que Dios está demandando, porque las promesas y las bendiciones de Dios no tenemos que ganárnoslas con nuestro esfuerzo. Aquí lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Pero Dios lo que está diciendo es: tú sé íntegro. Es decir, sé de una pieza. Que si tú dices que crees en mí, cree en mí. Que si tú dices que yo te estoy hablando y tú tomas esa palabra, cree en eso. Solamente confía en eso. No confíes en nada más. Solamente ten en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Solamente ten en cuenta lo que yo te digo. Solamente créeme. Y el resto, no te preocupes. Yo me encargo de hacer lo demás. Ahora, noten lo siguiente. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de lo siguiente. En esta carta es importante, por favor abran su Biblia ahí en Romanos capítulo 4, versículo 19, porque Pablo habla referente a esto.
Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Noten esto. La matriz de Sara, humanamente, podríamos decir físicamente, naturalmente, estaba muerta, no tenía vida. De esa matriz no podía salir vida. Una mujer ya a la edad de 90 años es prácticamente, naturalmente imposible. Pero aquí una enseñanza bien importante para nosotros, mis amados. Que de esa matriz, que estaba entre comillas, casi muerta, de esa matriz posteriormente vendría vida. De esa misma matriz donde humanamente no se decía nada, de ahí iba a nacer Isaac. Y aquí nos da un principio bien importante, mis amados y amadas. Que de lo que aparentemente está muerto, Dios puede dar vida. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo no sé en esta hora en tu vida, yo no sé en qué área de tu vida tú puedas decir, no hay posibilidad, no hay nada que hacer, realmente no hay una solución, realmente no sabemos cómo tratar este asunto. En la parte económica tal vez alguien diga, no, definitivamente esto está quebrado, esto se va a acabar, no hay nada que hacer. Posiblemente de pronto un ser querido, un familiar, un hijo, una hija, la gente dice ya no hay nada que hacer, está perdido, está perdida. Quizás el médico en esta hora ha dicho no hay nada que hacer, hay que ventilarlo, ya la verdad sus pulmones colapsaron, no hay nada que hacer, simplemente pues como que alisten el sepelio porque ya no hay nada que hacer. Yo quiero decirles en esta hora que así como Dios le pudo dar vida de esa matriz que no había ninguna esperanza, y Dios de esa matriz donde nadie decía nada, donde nadie podía opinar nada, donde nadie podía presupuestar algo, ahí Dios levantó y dio vida. Me llama mucho la atención que en este capítulo 4 del libro de Romanos, a la altura del verso 25, casi finalizando, nombra al Señor Jesucristo y dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice, y es muy claro, dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros no valíamos nada, mis amados, cuando nosotros lo único que podíamos esperar era la condenación eterna, ahí el Señor Jesucristo muere para darnos vida. Y tú y yo hoy estamos en vida, hoy tenemos vida, hoy estamos justificados ante el Padre porque alguien murió por nosotros, porque alguien pagó el precio por nosotros. Y es una señal bien hermosa, es el común denominador de Dios, que cuando no hay esperanza, que cuando ya no hay nada que hacer, cuando todo se ha agotado, ahí Dios comienza a obrar. Cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, esta persona ya no podemos hacer absolutamente nada, ahí comienza a obrar Dios. Es el Dios de lo imposible. El Dios de lo sobrenatural. El Dios que desde el vientre ahí de Sara, que estaba seco, que estaba estéril. Es más, nunca había tenido hijos. Nunca había experimentado lo que era un embarazo. Era algo completamente fuera de lo normal. Pero ahí Dios hizo algo sobrenatural. Y aquí tenemos entonces que creerle a Dios. Recuerde que la Biblia nos ha enseñado que nosotros debemos tener una fe como la tuvo Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es el momento, escúcheme mis amados. Es el momento donde tú tienes que creerle a Dios, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Porque ese Dios que hizo un milagro con Sara, es el mismo Dios que puede hacer un milagro en tu vida, en tu familia. Pero si tan solo nosotros creemos. Ese ha sido siempre como el interés del Señor Jesucristo, de Dios, que le creamos. Que nosotros no dudemos de lo que Él está haciendo. Si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza. Eso es lo único que Dios pide. No nos está pidiendo nada, mis amados. Lo único que Dios siempre y en todo momento ha pedido, lo que uno ve en el transcurso, en lo largo de la Escritura, es que Dios está buscando hombres y mujeres de fe que le crean, aunque las cosas sean completamente imposibles a los ojos humanos. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Por eso no tenemos que estar amedrentados, no tenemos que estar asustados. Sí, yo entiendo que estamos viviendo una situación difícil.
Yo entiendo las cifras, cómo están de elevadas. Yo entiendo que la ocupación de las UCIs están ya completamente copadas, el caso de esta ciudad. Pero no tenemos que vivir amedrentados y asustados, porque nosotros tenemos el Dios de lo imposible. ¿Cuánto le pueden creer al Señor en esta mañana? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero volvamos por favor al relato de Génesis capítulo 17, versos 3 y 4. Dice la Escritura: Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes. Padre de muchedumbres, le está diciendo el Señor aquí a Abraham. Dios le está confirmando a Abraham que sería el padre de muchas naciones. Y nosotros podemos comprobar que esto, después de los años, después de todo lo que ha pasado, es una realidad. De ese linaje de Abraham, por un lado, del linaje de Ismael, que fue ese hijo que nació, no era el hijo de la promesa, después de ese linaje, y ahí uno puede ver todo lo que es ese pueblo, cómo ha crecido. Uno puede ver que es un pueblo que cada vez aumenta y crece y crece y crece. Y por la otra línea, por la línea de Isaac, es el pueblo de Israel que crece. Por un lado y por otro lado ha crecido, y que esa promesa que Dios le dio a Abraham se ha hecho una realidad. Ahora, como si fuese poco, no solamente el crecimiento de esta promesa, es decir, el cumplimiento de esta promesa se ha hecho realidad en estos dos hombres, en Isaac y en Ismael, sino que también la Biblia nos dice en Romanos 4, versículo 16, el cual es el Padre de nosotros. No solamente en su descendencia natural y física, sino que también en su descendencia en lo espiritual. No solamente por un lado los árabes, por otro lado judíos, sino que la iglesia del Señor. Somos descendencia espiritual de Abraham, según lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice la Escritura: y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Noten que somos descendencia de Abraham por causa de Cristo Jesús. Y esta promesa que Dios le está dando en ese momento histórico a Abraham es una realidad hoy en día. ¿Cuántos pueden creer que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple? Dios no le estaba diciendo a Abraham eso como por ilusionarlo, como por motivarlo, como porque él se sintiera bien. No, es que cuando sale, escúchame por favor, cuando sale una palabra de los labios de Dios, se hace realidad. Yo no sé cuál sea la promesa que tú tengas a esa altura. Yo no sé qué Dios te ha dicho en algún momento de tu vida. Pero quiero decirte en el nombre del Señor que si Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, Dios te da una promesa, Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Nuestra única tarea, escúcheme mis amados, nuestra única tarea es creer lo que Dios dice. Es aferrarnos a su palabra. Es confiar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido aquí en la Biblia. Volvamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 17, verso 5. Escuche por favor lo que le dice ahora. Aquí le habla de la relación con el nuevo nombre de Abraham. Le habla con relación a lo que él ha hecho un cambio. Y escuche lo que dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y a partir de este verso 5 ya no es más Abraham, sino que ahora se llama Abraham. El Dios que cambia, el Dios que muda, el Dios que es capaz de la situación que estemos viviendo, Dios es capaz de cambiarla en un momento determinado. No importa lo que estemos viviendo ahora, Dios puede cambiar ese panorama. Y ya lo dijimos inicialmente, de ese Padre enaltecido, ahora es el Padre de muchedumbres. Y le da un nombre para que él pueda creer. Y eso se ha cumplido, mis amados. 4000 años, escúchenme, 4000 años después que Dios ha hablado, hoy con nuestros ojos podemos ver eso. Y eso es bien interesante, mis amados, que nos tiene que llenar de confianza, que nos tiene que llenar de fe para saber que nosotros estamos con el Dios que cumple siempre sus promesas. Pero sigue el relato hablando algo bien interesante. Y aquí Dios le da una palabra que tiene que ver con la relación de su simiente y la tierra donde los ha colocado. Es decir, no solamente, escúcheme, Dios le da una promesa a Abraham en lo que tiene que ser el número de personas que salen de él, sino que también en lo que ellos van a poseer, en lo que tiene que ver con sus tierras. Versículo 6 y versículo 7. Escuche lo que Dios le está hablando a Abraham. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en generaciones. Y escuche una palabra que es clave aquí, dice, por pacto perpetuo. ¿Pacto qué? Perpetuo.
¿Qué será algo perpetuo? Algo que va a estar por generaciones tras generaciones. No es algo provisional. No es algo que se va a terminar, sino que es algo que va a continuar. Y escuche lo que sigue diciendo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Diga conmigo, Dios está hablando que Él será el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también el Dios de su descendencia, en la cual nosotros estamos incluidos. ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Yo lo creo. Yo me tomo esa palabra porque Dios nos está hablando, porque Dios nos está preparando, y mis amados, cuando Dios habla, Dios lo cumple. Ahora, noten que el texto no deja ningún lugar a dudas. Nosotros tenemos que tener la certeza que es un pacto eterno. Seguramente que a esta altura quizás alguien se pregunte, pero pastor, ¿será que este pacto está vigente todavía? ¿Será que este pacto es aplicable para hoy? Y yo les digo, mis amados, que podemos afirmar de una forma rotunda que sí, porque está escrito en la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca dejará de pasar. Si está escrito así, es real y se cumplirá. Ahora, nosotros entendemos que en la Biblia hay unas promesas que son específicas, que hay unas promesas que son concretas, que son unas promesas que son puntuales. Y estas promesas que Dios le está dando a Abraham se cumplen siempre y cuando Abraham crea. Y la Biblia dice, y Abraham creyó, Abraham tuvo fe y eso se le contó por justicia. Quiere decir esto que cuando nosotros tomamos una promesa de Dios y la creemos y ponemos fe en esa palabra, que ese ofrecimiento viene de parte de Dios, que lo que Dios necesita de parte nuestra simplemente es que le creamos, nos vamos a dar cuenta, mis amados, que habrá muchas promesas que se hacen realidad en nuestra vida. Lógicamente, hay unas promesas que son generales, y es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Recuerde que Dios se le está mostrando como el Dios todopoderoso, el Dios que es eterno. Y en esas mismas promesas, bajo esa misma promesa, Dios le da una promesa a la humanidad. Y esa promesa ha sido una promesa de salvación. Y no hemos sido nosotros los que hemos hecho algo, sino que al igual que con Abraham, Dios dijo, yo soy el que voy a hacer el trabajo. Yo soy el que voy a hacer lo que corresponde hacer. Lo único que ustedes tienen que hacer, la única tarea para ustedes, lo único que les corresponde a ustedes, es que al igual que Abraham, ustedes crean. Y el Señor dio la provisión para la salvación de esta humanidad. Y el Señor envió a Jesucristo. Y yo les digo, mis amados, en esta mañana, sin lugar a dudas, que si nosotros creemos que la salvación viene de Dios, la provisión de la salvación viene de Dios, y si tú crees en esa provisión que Dios dio, que es su Hijo Jesús, tenlo por seguro, mis amados, que si nosotros creemos, esa promesa se hace una realidad. Porque lo único que Dios está esperando es que nosotros creamos, que nosotros podamos rendir nuestra vida y que le digamos, Señor, yo creo que tú, Señor, estás al tanto de todo, que a ti no se te escapa absolutamente nada y que tú tienes la provisión para cada persona en esta humanidad. Que si la persona cree o no cree, que si la persona se toma esa promesa y comienza a caminar con esa promesa, ya es un tema. Si la persona dice, no, a mí no me interesa eso, ok. Ustedes recuerdan a Agar, que estuvimos tocando estos días, la vida de Agar. Agar, una mujer que Dios, de cierta manera, permitió que estuviese con Abraham y que tuviese un hijo que se llamó Ismael. Pero usted sabe que hubo riña, hubo problemas con la esposa, con Sarai en ese momento, y esta mujer se fue. Y se fue bastante lejos, dice la escritura. Estaba apartada de la tienda de Abraham, rumbo en un desierto donde ella seguramente iba desconsolada, donde seguramente ella iba amedrentada, asustada, sola, embarazada, sin ninguna esperanza, sin ninguna fe, nada, iba simplemente a la deriva, a devolverse a Egipto de donde ella era. Pero usted sabe que la escritura dice que ahí se le apareció el Señor. Y el ángel del Señor dice que he escuchado tu aflicción. El Señor de los cielos ha escuchado tu aflicción. Y qué enseñanza tan bonita, mis amados. Que Dios, en medio de cualquier situación, Dios escucha, Dios está pendiente de cada una de nuestras necesidades, de nuestra aflicción. Y quiero decirte en esta mañana que independiente de cómo estés, yo quiero decir que Dios está pendiente de todo. Él es el Dios todopoderoso que está pendiente, que está al tanto de lo que te está pasando en tu vida, del sufrimiento y el dolor que tienes en este momento, de lo que está pasando en tu corazón.
de esa angustia que tienes en este momento, de esa noticia, esa zozobra que está ahí porque un ser querido tal vez está hospitalizado y está pasando un momento difícil, de la angustia que tú tienes porque estás enfermo y no sabes lo que va a pasar, que tal vez tú dices, ¿será que esto será para muerte? ¿Qué irá a suceder? De la angustia que tienes con tus hijos que tal vez no están caminando en las sendas de Dios y que tú dices, ¿y qué pasará con mi hijo? ¿Qué pasará con mi hija si llegase a morir? ¿Será que ella se va a condenar? ¿Será que ella alcanza a arrepentirse? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con ella? De la angustia financiera que tú no sabes cómo sortear los compromisos que tienes hoy en día. Yo quiero decirte que el Señor sabe, el Señor conoce nuestra aflicción. Y el ejemplo que el Señor nos coloca a través de la vida de Agar simplemente es para que nosotros creamos, para que nosotros estemos confiados que Dios está con nosotros. Y me gusta cómo esta mujer logra entender esa esperanza que ahora tiene. Ahora Dios se le pone a su encuentro, porque estudiamos que ese ángel de Jehová es una representación del mismo Dios. Es una teofanía, una presentación de Dios ahí a través de esta figura. Y entonces esta mujer lo entiende y da unas palabras que son muy bonitas. Dice, ahora yo entiendo que tú eres el Dios que me ve. Ella entiende y seguramente que en su corazón hay paz. Como la paz que hemos tenido nosotros en esta mañana de entender que Dios nos ve, de saber que eres el Dios que nos ve, que tú no estás solo, que tú no estás desamparado, que esta situación que tú estás viviendo, aunque nadie la conozca, quiero decirte que Dios la conoce. Y vale la pena, mis amados, que nosotros caminemos bajo esa experiencia, de saber que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos desampara, que Dios nunca nos deja. Pero vamos a ir al versículo 8 del libro de Génesis, capítulo 17, verso 8. Y vamos a mirar algunos detalles que son importantes aquí. Dios está hablando con Abraham. Dios le está mostrando lo que va a ser su nuevo proyecto de vida. Lo que va a ser de ahí en adelante, lo que está pasando. Está haciendo algunos cambios. Él se está manifestando de otra manera. Le está cambiando el nombre a Abraham. Le está diciendo ahora, tu proyección se amplía. Solamente cree en mí, solamente confía en mí, que yo tengo cosas grandes para ti. Solamente aférrate a mis promesas. Solamente camina en rectitud. Solamente aprende a obedecerme, que yo tengo cosas bonitas para ti. Dice la escritura en el verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué le está diciendo? No solamente que le está diciendo, te daré multitudes, sino que te daré posesiones, te daré esta tierra. Y esa descendencia será una descendencia numerosa, y tomarán posesión de la tierra. Ahora, yo quiero recalcar algo. Que este pacto que el Señor le dio a Abraham no era un pacto temporal, sino que era un pacto eterno. Y que esta palabra se ha cumplido. Que lo que Dios le prometió, Dios lo cumplió. Y esto lo fundamental aquí de Abraham, para aprender de él, es que Abraham tenía certeza que cuando Dios le hablaba era una realidad. La misma certeza que debemos tener nosotros en este tiempo. Tenemos que despertarnos y salir de ese letargo, de ese adormecimiento espiritual. De esa religiosidad donde nos hemos metido durante mucho tiempo, y que verdaderamente nosotros podamos conocer al Dios real, al Dios genuino, y que nosotros, como dice esta serie de forma general, aprendamos a vivir, aprendamos a caminar por la palabra de Dios, no por las circunstancias. Ahora más que nunca, escúcheme, pueblo de Dios, ahora más que nunca se necesita un pueblo, se necesita un escuadrón del ejército de Dios que se levante para creer la palabra del Señor. Porque van a comenzar a llegar noticias, porque van a comenzar a llegar situaciones difíciles, porque se va a levantar, se va a agudizar posiblemente la crisis, porque esto ya va en recta final. Y aquí es cuando nosotros necesitamos verdaderamente, o le creemos o no le creemos a Dios, o nos seguimos tomando de alguna palabra, de alguna cosa, es que se visten así, es que no hice esto, es que hice lo otro, y nos comenzamos a mirar la forma y no miramos el fondo. Este es el tiempo, mis amados, de creerle verdaderamente a la palabra de Dios, que si Dios lo prometió, Dios lo cumple. ¿Cuánto lo pueden creer? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ese es el pueblo que Dios está buscando. Por eso Abraham salió del nivel, del común denominador de la gente, y Dios lo colocó en un lugar de posición, hasta el punto que Abraham lo llamó amigo de Dios. Y Dios está buscando ese tipo de personas que le crean. Usted sabe lo que sucedió con el pueblo de Israel. Esa promesa que le ha dado aquí de tierra se ha hecho una realidad. En algún momento ellos llegaron y tomaron posesión, pero desobedecieron a Dios. Y entonces Dios lo tuvo que mandar al exilio. Y estuvieron allá, ustedes recuerdan, que estuvieron guardados por 400 años como esclavos. Pero que después Dios, porque hay una promesa para ese pueblo, Dios los sacó de allá. Y en el Éxodo nosotros vemos cómo Dios levantó a Moisés y llegaron a la tierra de Canaán. Esa promesa se cumplió. Pero no pasaron muchos años
sino que ellos siguieron rebelando y comenzaron a levantar sus ídolos y lo demás. Y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo otra vez fue sacado y ahora fue exiliado, ahora fue llevado cautivo a Babilonia. Los babilónicos los tomaron como sus víctimas y ahora ese pueblo que era de ellos ahora había sido quitado y salieron. El Señor predijo que por lo menos 3 veces iba a suceder. En el año 70 ya de esta década, entonces, ¿qué sucedió? El pueblo no le creyó al Mesías, el pueblo entonces quiso tener sus costumbres y Dios lo dispersó completamente. Pero vamos a mirar más adelante dentro de este estudio cómo Dios va a llegar el día en que va a volver a reunir a su pueblo en esa tierra que le prometió aquel día. Si vinieron 2 veces, van a venir 3 veces, mis amados. Y cuando venga esa tercera vez, sea el cumplimiento de las promesas. La venida del Señor está cerca. Así que es el tiempo de estar preparados, mis amados. Pero vamos a seguir con el relato. Aquí entramos a otra escena importante, que tiene que ver con la circuncisión y una señal de pacto. Acompáñenme ahí, Génesis capítulo 17, verso 9. Dice la escritura: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10, Génesis 17, verso 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí Dios le está hablando de una señal de pacto, escúcheme. La circuncisión era una señal que los iba a distinguir. Era una señal distintiva de ese pacto que Dios había hecho con ellos. Les daré generaciones, les daré tierras. Ustedes serán un pueblo especial, un pueblo escogido. Ese pacto era para una evidencia de una realidad que ya estaba existiendo, que ya estaban viendo. Entonces era la manera de poder decir: nosotros estamos bajo un pacto con Dios. Escúchenme, pero los israelitas no se circuncidaron. Muchos de ellos, no participaron de ese pacto. Hicieron lo que quisieron. No tenían en cuenta esto que Dios les había dicho. En este tiempo no tienen en cuenta eso. Ellos habían recibido un pacto de parte de Dios. Ellos estaban en este momento, a través de esa señal, tenían que evidenciar que estaban bajo una relación con Dios. Esa circuncisión que tenían que hacerse es lo mismo que está ocupando hoy el lugar en lo que tiene que ver, escúchenme con atención por favor, de las buenas obras en lo que tiene que ver con la vida del creyente. Escuchen, tú no realizas buenas obras para ser salvo, sino que haces buenas obras porque has sido salvo. Estas señales, esta circuncisión que hacían ellos, no era para entrar en pacto. No, ellos ya estaban en un pacto. Y esto cambia el planteamiento total. Porque en la actualidad, escúcheme, esta misma opción la tenemos hoy en día. Muchos piensan que se unen a una iglesia o que se bautizan o que hacen buenas obras para ser salvos. Y yo quiero decirles, ni lo uno ni lo otro los va a llevar a la salvación. Ni lo uno ni lo otro cumple el propósito de salvación. El hecho de que tú pertenezcas a una iglesia, el hecho de que te bautices, el hecho de que hagas un aporte, el hecho de que hagas buenas obras, ninguna de esas cosas son para salvación. Más bien yo diría que el orden es inverso. Si uno en primer lugar reconoce y acepta esa relación con Dios, si uno dice, sí, yo reconozco que yo estaba mal, pero que el Señor Jesucristo vino a salvarme. Si nosotros reconocemos eso, escúcheme, entonces como consecuencia de esa relación que tú tienes, de saber que tú eres un hijo de Dios, de saber que el Señor a través de Cristo Jesús te perdonó tus pecados y que tú eres salvo gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, gracias a la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados, y tú sabes que eso lo hizo Jesús, que nosotros no hicimos nada, simplemente creer en ese acto que hizo Jesús. Y lo único que nosotros hacemos entonces como consecuencia de creer eso que Cristo hizo,
Nosotros entonces nos congregamos en una iglesia para crecer espiritualmente, para aprender los principios de Dios. Entonces nos bautizamos como una evidencia pública, que no nos avergonzamos y que así como Cristo murió para resucitar, así también nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza para ser nuevas personas. Y entonces comenzamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, aún mucho la forma de vestir y lo demás, pero no para ganarnos salvación, sino como una evidencia que nosotros ya somos salvos. Ojo con equivocarse, ojo con entender mal el mensaje, que si tú haces esto, que si tú haces lo otro, te vas a ganar la salvación, porque la Biblia es muy clara y muy enfática, no por obras para que nadie se gloríe, sino que al igual como Dios lo dejó establecido con su pueblo, ustedes se van a circuncidar como una señal que están en pacto conmigo, que hay una relación entre nosotros. Nosotros, las buenas obras, lo que tengamos que hacer, ninguno lo vamos a hacer para salvación. Lo hacemos como una evidencia y para que la gente sepa que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Que la gente vea que nosotros hemos cambiado, que nos hemos transformado, que verdaderamente lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida ha tenido sentido. Y ahora nosotros somos diferentes. Tenemos que dar evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero quiero decirles, esa evidencia no es para ganarse salvación, porque la salvación es un regalo que Dios nos dio. Para que nos quede claro, lo mismo sucedía con ellos. Ahora, los que no se circuncidaron, entonces sencillamente fueron exiliados, punto. Pero escúcheme, el pacto de Dios se mantiene. El pacto de Dios sigue. Lo cumplan o no lo cumplan los hombres, Dios ha hecho un pacto. Y no por causa nuestra, Dios va a frenar lo que ya dijo. Dios lo va a hacer. ¿Quiénes perdemos? Nosotros. Dios está ahí. Dios se mantiene firme. Jesús vino a esta tierra y cumplió absolutamente todo. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, dice que Jesús nació bajo la ley y cumplió absolutamente todo. Él vino en la ascendencia de Abraham, sí. Vino en la ascendencia de David, sí. Fue circuncidado el 8º día, sí. Después de su nacimiento, sí. Todo eso se cumplió para mostrarnos Cristo, que Él cumplió absolutamente toda la ley. Pero vamos a proseguir, por favor, Génesis 17, verso 3. Dice la Escritura, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muchos israelitas practican, digamos, esto todavía. Pero muchísimos han sido desobedientes. Muchísimos no adoptaron esa señal. Una señal que los identificaba que estaban bajo pacto. Y ahí entonces, ¿qué pasó? Que ese incumplimiento de ellos, escuchen por favor como principio de vida, el incumplimiento de ellos no afectó, no invalidó el pacto de Dios. El pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto que Dios ha hecho con su descendencia. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Escuchen, por favor. Que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra. Que tú y yo estamos bajo un pacto con Dios. Y que ese pacto que Dios hizo, no nosotros con Él con nosotros, ese pacto se va a hacer una realidad. Pasa que el no obedecer, el no acatar lo que Dios manda, va a hacer que eso se dilate. Va a hacer que eso se enrede un poco, pero que al final Dios va a cumplir su pacto porque Él fue el que lo dijo y Él fue el que lo acordó. Que es un pacto unilateral y que sí o sí se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Versículo 15 en adelante, por favor. Aquí viene algo bien interesante en esta parte del pasaje de la Biblia. Y es que aquí Dios no solamente que le cambió el nombre a Abraham, sino que le cambió el nombre también a Sarai. Y le promete el hijo. Escuchen lo que dice, por favor. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y también, escuche lo que dice, te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90, ha de concebir? Noten, mis amados, que aquí hay algo bien interesante. Así como este anciano patriarca, Abraham, sería el padre de naciones, el padre de multitudes, asimismo su esposa, Sara, sería la madre de las multitudes.
El nombre Sarai, la única diferencia es una letra. Ese nombre Sarai era el nombre que le daba, le decía, esa es mi princesa. Para Abraham era su princesa. De hecho, ya usted sabe y estudiamos que Sara era una mujer muy hermosa, muy linda. Era la princesa de Abraham. Era la princesa de su familia. Pero ahora Dios le está cambiando el nombre y le quita esa I, que es mi. Y ahora le llama Sara, diciéndole, ahora no solamente será la princesa de Abraham, será la princesa de la familia, sino que ahora será la princesa de naciones. Y le amplía el panorama. Y le da una visión mucho más grande. Le dice, tú vas a ser una mujer tremenda, y de ti nacerán naciones, y de ti nacerán reyes, y de ti nacerán príncipes, de ti nacerán multitudes. Noten cómo Dios le cambia la cosmovisión de Sara y ahora le amplía, como dándonos a entender a nosotros también que cuando nosotros nos aferramos, le creemos a Dios, cuando nosotros estamos ahí tomados de la mano de Dios, Dios comienza a abrir puertas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Yo creo que ese es el tiempo de tener fe en Dios. Yo creo que es el tiempo de obedecerle a Dios. Ahora, noten que cuando Dios le da esta palabra a Abraham, ¿cuál fue la actitud de Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Dice la escritura que se puso a reír. De ahí del nombre risa es que sale el nombre Isaac. Por eso le llamaron Isaac, que quiere decir risa. Se puso a reír. Pero escúcheme por favor. Esta risa de Abraham no fue una risa de incredulidad. No fue una decir, no, pero Dios, ahí sí como que se escachó Dios porque yo qué voy a... Y se puso a reír como de burla, como de incredulidad, como de ironía. No, escúcheme. La risa de Abraham fue una risa de alegría, una risa de satisfacción, diciendo yo sé que Dios está conmigo y esto lo va a hacer realidad. Como cuando tú te ríes y la gente te dice una cantidad de cosas y tú te dices, ay, no tienes ni idea del Dios que yo tengo. Esto lo pueden decir, pero yo me río porque Dios está conmigo y Dios me da la victoria. Gracias, Señor. No tengo todavía eso. No veo el cambio de mi hijo. No veo el cambio de las circunstancias, Señor, pero yo sé que va a venir. Y tú te ríes porque sabes que Dios está contigo y Dios no te va a dejar en vergüenza. Y tú confías en ese Dios y eso te da seguridad. Y eso te causa tranquilidad y a ti te da risa porque sabes que Dios está contigo, porque sabe que Dios no te abandona, porque sabe que Dios te respalda, porque sabe que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Esa fue la risa que tuvo este hombre. Es la risa que nosotros debemos tener sabiendo que de todo esto que está pasando un día nos vamos a reír, porque Dios al final nos sacará en victoria. Cuando el enemigo quería destruir tu hogar, cuando el enemigo quería destruir tu familia, cuando el enemigo quería acabar tu salud, Dios sale en victoria con su bandera y entonces nos reiremos de gozo. Y por eso la Biblia dice que el Señor cambiará nuestro lamento ¿en qué? En gozo, mis amados. Ese es el Dios que tenemos. Yo creo que se merece un aplauso el Señor, ¿no creen? Que es un Dios grande y poderoso, un Dios que está con nosotros, un Dios que un día reiremos, un Dios que nos ha prometido que un día enjugará toda lágrima, un día secará nuestras lágrimas, un Dios que nos dará la victoria. Ese es el Dios que predicamos, a ese es el Dios que creemos. Ese Dios que dice en su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero quiero decirte que Dios te ha traído para que te tomes de esta palabra. Y no importa lo que estés viviendo hoy, para Dios es posible. Dios puede restaurar, Dios puede cambiar. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo describe este suceso que estaba viviendo en este momento Abraham. Y dice lo siguiente: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, diga conmigo, sin debilitarse en la fe, no importa lo que esté pasando, no importa lo que digan, no importa cómo te sientas, no nos debilitemos en la fe, creamos esperanza contra esperanza, es decir, aunque no se vea nada, aunque sea, perdona la palabra, ridículo, aunque sea ilógico, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Y dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Escúcheme, no titubeó, firmes, ahí, puestos en la roca, mis amados. Ahí, firmes. Sino que, dice la escritura, sino que se fortaleció en la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Este no es un tiempo para que estés ahí viendo novelas, un tiempo para que estés viendo ahí todas las estadísticas, si subió o no subió, si murieron más, no, este es el tiempo para tomarnos de la palabra de Dios, para crecer en la fe.
Este no es un tiempo para mirar las circunstancias, sino es un tiempo para mirar la palabra de Dios y escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Escúcheme, lo que Dios había prometido, poderoso era también ¿para qué? Para cumplirlo. ¿Cuánto lo pueden creer esta mañana? Que lo que Dios ha prometido, Él es poderoso para cumplirlo. Así que Abraham, dice la Escritura, creyó en Dios y vivió esa experiencia completamente seguro. No, yo sé, Dios lo va a hacer. Confiaba en el poder de Dios, confiaba en la bondad de Dios, confiaba en que el Dios Todopoderoso estaba con él. Ese Shaddai que se le había revelado era una realidad, no era una teoría. No es, no, yo sí creo en Dios, pero cuando viene el problema sales a buscar ayuda por todo lado. No, yo sí creo en Dios, pero cuando viene el diagnóstico médico, entonces te asustas, te amedrentas y sales corriendo a ver quién te puede ayudar. O creemos o no creemos. Abraham ahí estaba firme. Versículo 18, por favor, de Génesis. Y dijo Abraham a Dios, Génesis 17, 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, escuche lo que dice Abraham hablando con su amigo, hablando con Dios. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué le está diciendo aquí? Escúcheme por favor. Aquí Abraham le está diciendo, Señor, ¿y de Ismael qué? En la Nueva Traducción Viviente dice que Abraham le dijo que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no. Sara, tu esposa, la mujer del pacto, la mujer que yo te di, te dará a luz un hijo y le pondrá por su nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Escuchen por favor. Aquí vemos que Abraham se acuerda de su hijo Ismael. Obvio, seguramente él lo amaba. De hecho fue su primogénito. Seguramente que Abraham tenía un afecto muy especial. Y seguramente, como todo papá, estaba preocupado por lo que sería el futuro de él. Y entonces le pregunta a Dios, Señor, y bueno, Ismael, ¿qué? O sea, me está hablando, pero ¿qué pasa con Ismael? Entonces Dios como que le corta la conversación. No sé si ustedes notan ahí que él está hablando una cosa y Dios le habla de otra. Le dice, es que a ver, es que el énfasis está en Isaac. Porque es que en Isaac yo confirmaré mi pacto. De Isaac vendrá la descendencia. A Isaac le daré las bendiciones que tengo prometidas. En otras palabras, ¿qué le está diciendo el Señor? Mira, lo que tú has hecho con tu esfuerzo, lo que tú has hecho a tu manera, lo que tú has hecho sin tenerme cuenta, yo no tengo la obligación de bendecirlo. Yo bendigo lo que te he dado. Yo bendigo tu fe, yo bendigo tu obediencia. Y cuando tú actúas en fe y obediencia, yo te respaldo en eso. Aquí una enseñanza tremenda, mis amados, porque hay muchas veces que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y luego pedimos que Dios sea el que nos bendiga, que Dios sea el que nos respalde. Muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas hacen las cosas a su manera, sin consultar a Dios. Y luego nosotros queremos interceder con Dios. Señor, por favor, ayuda a mi hija. Señor, por favor, ayuda a mi hijo. Y es que sus hijos están en desobediencia. Es que posiblemente mis hijas estén en desobediencia. Y Dios dice, es que esa no es la manera como yo actúo. No es la manera como yo tengo la obligación de responder. Fíjese que él le pregunta y Dios no le responde eso. Pero vamos a mirar la misericordia de Dios. Por eso, mis amados, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Diga conmigo, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. El ser humano no va a cosechar algo diferente de lo que está sembrando. No va a cosechar algo similar, no. Lo que el ser humano siembra, eso mismo es lo que va a recoger. Abraham con sus conflictos familiares, Abraham en su momento con su incredulidad, con su falta de fe, con su angustia personal, con su desconfianza a la promesa de Dios, tomó una decisión y esa decisión le generó problemas. Esa decisión le generó conflictos. Ahora, no solamente los conflictos que estaba viviendo ahí, Señor, y la bendición para mi hijo que, momentico, espérate. No solamente eso, sino que también le generó unos conflictos que serían a futuro también. Esa rivalidad entre esas dos naciones, los árabes contra los judíos, ahí está. Una mala decisión trajo consecuencias. Posiblemente muchos hoy estén viviendo
consecuencias duras por causa de esas malas decisiones. Pero vamos a mirar a ver la misericordia de Dios. Es decir, Dios podría haber dicho, ese es su problema, mira a ver qué va a pasar, yo no voy a hacer nada con Ismael. No, Dios no es así, mis amados. Versículo 20, escuchen por favor. En cuanto a Ismael, también te he oído. O sea, a pesar de, mis amados, diga conmigo, Dios es tan misericordioso que a pesar que nosotros hacemos las cosas mal, aún sin embargo, Dios sigue teniéndonos en cuenta. Ese es el Dios amoroso, mis amados. No es el Dios como nosotros, que nuestra hija se equivocó, nuestro hijo se equivocó, y ahí verá usted, mira a ver, se va de la casa y mira a ver qué hace. Ya no vuelva a contar conmigo. A partir de ese momento, usted ya no es mi hijo. ¿Esa es la forma como nosotros actuamos o no? Es la forma como nosotros somos duros y radicales con la gente cuando nos falla. Entonces no le vuelvo a hablar, no la vuelvo a no sé qué. Pero Dios no es así con nosotros, mis amados. También te he oído. He aquí, que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. ¿Por qué? Porque es de la descendencia de Abraham, mis amados. Porque Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus promesas. Versículo 20, lo saca del tema. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Le recalca, sí, pero es que mi pacto está con Isaac. Escúcheme, el que Sara te dará. O sea, para que quede el énfasis. Te dará ¿qué? A luz en este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Noten que Dios se mantuvo fiel a la promesa que había hecho con él y que se cumpliría. Así como Dios le indicó, así iba a ser. Y que nada lo iba a persuadir, nada lo iba a desviar del propósito que tenía. Pero sin embargo le confirma que esta promesa grande que tiene va a operar a través de Isaac. Que Dios se lo prometió y Dios lo iba a hacer. Y a pesar de todas las cosas, que su hijo por su misericordia, Ismael, iba a recibir promesas porque era parte del pacto. Pero lo bueno y lo grande iba para Isaac. Aquí una enseñanza hermosa para terminar, mis amados. Que la respuesta de Dios para Abraham en este caso fue negativa y fue concluyente. No me hablen más de Ismael, a él le voy a dar lo que corresponde. Pero yo quiero que nos enfaticemos, nos centremos en esto que es lo que yo quiero que tú tengas claro. Yo no te voy a dar respuesta a eso. Hay momentos en que le hablamos a Dios y Dios no nos da respuesta. Hay momentos en que nosotros le hablamos a Dios y Dios se queda callado. Vamos a mirar que más adelante Abraham oró y Dios le respondió muchas cosas. Pero la enseñanza central que quiero que nos quede en este punto es que la respuesta de Dios es negativa cuando algunos piden a Dios. Escuchen por favor con atención. La respuesta de Dios es negativa cuando algunos piden a Dios cosas que Él no aprueba. Cuando oran motivados por deseos egoístas. Cuando oran pensando solamente en ustedes, en uno, sin tener en cuenta que eso sea conforme a la voluntad de Dios. Y Dios muchas veces da respuestas negativas en eso. O simplemente guarda silencio. Pero aprendamos esto, por favor, en esta mañana. Cuando la relación de una persona, cuando él tiene una relación con Dios, una relación de fe y una relación de obediencia, cuando está creyéndole a Dios, sus motivaciones, lo que él pide, siempre van a concordar con los planes de Dios. Y como lo que él está pidiendo es conforme a los planes de Dios, entonces Dios se complace con responderle positivamente. Un hijo de Dios, una hija de Dios verdadera, es una hija que ora a Dios, pide con fe, obedece lo que Dios dice. Y lo que está pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que Dios responde esas oraciones. Así que revisemos cómo oramos. Y quiero terminar con lo que dice a partir del verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Enseñanza final, mis amados. Vemos en Abraham que él fue diligente, que se apresuró a obedecer a Dios en lo que tenía que ver con la circuncisión. Característica que debemos tener como hijos de Dios. Obedezcamos a Dios.
No cuestionemos a Dios. No, Señor, pero mire ya. No, hagámosle caso a Dios. Y en esta circuncisión incluyó a Ismael. ¿Notan ustedes que ese mismo día se circuncidó con su hijo Ismael? Aplicaron esa señal de pacto que tenía. ¿Por qué? Porque Ismael, por lo que haya sido, finalmente era el hijo de Abraham. E Ismael iba a recibir la bendición. Y los árabes, pase lo que pase, por ser descendencia de Abraham, también van a ser bendecidos en esta tierra. También van a ser multiplicados grandemente. También van a formar una nación, porque son parte de la promesa. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. En Ismael se encuentra como la demostración que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra actitud que no tenemos en cuenta a Dios, en medio de todo Dios sigue teniendo misericordia. Dios seguirá siendo el Padre de las personas que le creen. Dios seguirá siendo el Dios todopoderoso que suple la necesidad para su pueblo. Aunque muchas veces fallemos, aunque muchas veces nos equivoquemos, cuando nosotros volvemos en paz con Dios, Dios vuelve a restablecer todo lo que tenía establecido para nosotros. Que en esta mañana, mis amados, podamos orar al Señor. Inclina ahí tu rostro y vamos a orar al Señor. Le vamos a decir: Padre, gracias. Gracias por esta lección, gracias por esta enseñanza, gracias por mostrarnos, Señor, todo lo grande y maravilloso que tú tienes contemplado para tu pueblo. Gracias por esa esperanza que tenemos, Señor. Gracias por tantas cosas que tú hoy nos has hablado. Que seguramente nuestro corazón se llena de fe, nuestro corazón, Señor, se llena de alegría el saber que estamos con el Dios Todopoderoso, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que no nos abandona, el Dios que no falla. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Que esta palabra, Señor, tú le añadas la sabiduría tuya, que tú le añadas, Señor, el discernimiento a cada uno de mis hermanos, para tomar lo bueno y desechar lo malo, para tomar y aplicar lo que corresponde en sus vidas, para caminar en fe creyendo lo que tú dices, para que no dudemos más, Señor, para que al igual que Abraham vamos a caminar esperanza contra esperanza, aunque los demás digan que no, si Dios dice que sí, nosotros creemos a la palabra de Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre. Amén y amén.